Aleluya, mis hermanos, muy buenos días. Dios me los bendiga en esta hermosa mañana. Y miren qué hermoso día nos dio el Señor. Un día más fresquecito. Bueno, Él hace todos los días hermosos. Lo que pasa es que como hombres a veces nos cala las temperaturas. Pero bueno, mis hermanos, abran por favor su Biblia en la primera carta de San Pablo a los Corintios. Y van a ir al capítulo 6, que voy a leer en el versículo 9. Dice aquí la palabra, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Hagan el favor de sentarse, mis hermanos. A veces queremos compartir, bueno, siempre queremos compartir lo que Dios quiere que compartamos, que prediquemos. Y siempre es la intención, ¿verdad?, que esto sea de crecimiento para cada uno, pero también de bendición para algunos, ¿verdad?, que están pasando o que están viviendo en esta forma de vida. En esta forma de vida. Y es que en realidad cuando aquí Pablo está hablándole a los corintios, a la iglesia de Corintios, les habla de todo esto porque había pasado un problema grande. En el capítulo anterior lo vemos. Había pasado un problema grandísimo, había habido una perversión. Y es que un muchacho, un hijo de su papá, por decirlo así, andaba con la esposa del papá. Y pues ahí Pablo como que lo regaña, ¿verdad? Porque si no tienen discernimiento para aventarlos afuera. Entonces es lo que sigue en todo el capítulo 5 y enseguida en el 6 sigue hablando sobre todas estas cosas. Y es que en realidad cuando habla Pablo, y era una generación pervertida, y cuando miramos aquel cuadro de aquel tiempo, de acuerdo aquí a Pablo, miramos aquel cuadro y miramos lo que vivían y miramos el día de hoy y decimos como que el cuadro no ha cambiado mucho. A mi vista, porque a veces oímos, ¿verdad?, que en los últimos tiempos todo será peor. Pero los últimos tiempos están desde que vino Jesús. Son los últimos tiempos. Y es que había una perversión horrible en aquellos años. Como hoy lo vemos, por eso yo no me sobresalto por lo que vemos hoy en día, porque ya anteriormente ha pasado todo esto. Y entonces aquí, ¿verdad?, Pablo está diciéndoles a la iglesia, ¿quiénes no van a ver a Dios? ¿Quiénes no van a ver a Dios? Y entonces comienza, ¿verdad?, con esta lista de pecados de los cuales aquellos que no se arrepientan no van a ver a Dios. No lo van a ver. Y dice, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Quiénes son los injustos? Pues los que no siguen regla, los que no tienen justicia en su vida, los que vulgarmente se dicen les vale, hacen lo que les da su gana, no tienen un control, no tienen un perímetro, sino hacen todo lo que les viene en gana, simplemente. Y aquí Pablo, ¿verdad?, le está hablando a esta iglesia, porque muchos de los que estaban ahí, o si no todos, habían salido de esta clase de vida, ya habían salido. Pero Pablo les está previniendo, dice, ya no lo hagan. Y diciéndoles, no van a entrar, no van al reino, no van a ver a Dios, todos los que cometan estas cosas. Y si se fijan, aquí Pablo
no le está hablando a la gente del mundo, le está hablando a la iglesia de Corinto. Que ya no. Y entonces está diciendo para que no se atreva alguno a volver a vivir o a hacer, o la perversión que acababa de pasar, pero que no vuelvan a vivir esto, porque ya no pueden, no van a mirar a Dios. Y de cierto, ¿verdad? En aquel tiempo pues estaba plagado, ¿verdad? Estaba plagado de perversión. Y comienza, ¿verdad? Aquí con los injustos. El injusto. Y lo dice, no se equivoquen. Dice, no se equivoquen. Y les habla porque yo pienso que Pablo miraba, ¿verdad? Lo que había pasado y lo que no se oía, pero que algunos quizás tramaban o querían seguir viviendo como les daba su gana dentro de la iglesia, y eso ya no se puede. Y eso es bastante duro, ¿verdad? Porque oímos anterior que poquita levadura, ¿verdad? Pues leuda la masa, la hace más grande. Y por eso siempre yo siempre, desde que he estado encargado en lugares, siempre he sido muy cuidadoso cuando en las relaciones, ¿verdad? Entre los hermanos, siempre vigilando. No que estoy nomás así, ¿verdad? Como esperando ver. No, pero vigilantes a que no se cometa ninguna barbaridad o que no comience. Pero a veces ni se da cuenta uno. No se da cuenta uno, pero a veces suceden las cosas. Pero entonces, como quiera, uno agarra autoridad y pone fin a aquello. Y yo creo que eso pasa en todas las iglesias hoy en día. En aquel tiempo pasa hoy en día también, pero tenemos que ponernos bien firmes, a poner orden, a vigilar y estar atentos a lo que pasa, porque en realidad eso fue lo que nos encargó Dios, de estar atentos y cuidando a la grey. Y de eso también habla la palabra, pero no voy a hablar de eso. Entonces, dice Pablo, no se equivoquen. Dice, ni los fornicarios, dice, ni los idólatras, ni los adúlteros, dice, van a entrar al reino de los cielos. Yo me pongo a ver y digo, híjole, pues el fornicario, ¿verdad? Porque después dice Pablo que muchos eran de todo esto, pero ya no son. Pero está diciendo, ya no van a entrar. ¿Qué es lo que estaba haciendo el muchacho en el capítulo anterior? Pues estaba fornicando. Y dice, no van a ver a Dios. Ni los idólatras. Me pongo a ver, ¿verdad? Cómo en aquel tiempo estaba plagado de imágenes, tenían tanto Dios, los corintios, tanto ídolo falso. Me pongo a ver, pero eso no ha cambiado. Vemos ahorita tanta denominación, bueno, algunas denominaciones, no tantas, pero mucha gente, porque esas denominaciones muy grandísimas que tienen hasta billones de gente. Y digo billones porque son más de billón. Y no dije M con B, billón. Y cómo están en la idolatría, cómo a cualquier cosa se le hincan, cómo les llama la atención por las cosas nuevas, tocante de idolatría, aunque en su mente no es idolatría según ellos, pero sí lo es. Y así se olvidan del Dios verdadero, se olvidan. Pero ¿cómo pueden? Bueno, dice aquí Pablo, muchos ustedes eso eran también, pero ahora ya no lo son. El punto es de que los hombres, lo que quiero es que veamos que los hombres no han cambiado mucho. Lo de aquel tiempo, en aquel tiempo se hacía, hoy igualmente se hace. Y está previniendo aquí el apóstol. Y dice, ni los adúlteros tampoco. O sea, los que están casados y se meten con otra mujer o con otro hombre, ¿verdad? Hablando de mujeres o hombres. Y dice aquí que, bueno, no voy a estar hablando en orden aquí. Pero dice también que ni los ladrones van a entrar, no van a ver el reino. Y porque un ladrón, ¿qué es lo que hace? Pues viene y desestabiliza tu hogar. Te desestabiliza a ti. Descontrola tu vida. Con lo que tú tienes, con lo que tú a veces con tanto sacrificio tienes. Y viene en la noche y te roba el carro, te roba otra cosa. Y batallas porque andas batallando. O sea, se brinca, ¿verdad? El respeto, no se tiene compasión.
Y por eso los ladrones pues no entran al reino. Aquí lo dice la palabra. Dice, ¿quiénes no entran tampoco? Ni los ávaros tampoco entran al reino de los cielos. ¿Y quiénes son los ávaros? Pues son los que acumulan riquezas y quieren más, no terminen, están deseando. La avaricia es como la codicia. Y quieren más, no llenan, quieren más riqueza, más riqueza. ¿Y por qué? Porque tienen miedo al futuro. No quieren que les falte. Tener todo para el futuro. Aunque hay escrituras que dicen, ¿para qué lo juntaste? ¿Para quién? Entonces, esta gente a la vez que está acumulando, esta gente también a la vez es tacaña. Es muy duro que le saques un centavo. Inclusive para la iglesia tampoco dan. Y esta gente no es feliz. La gente que es avara no es feliz. A la vez que es tacaño, pero a la vez está pensando que se le va a acabar, por eso quiere. No es feliz, tiene miedo, es inseguro la persona. Pues el avaro no va a entrar, dice aquí, no va a heredar el reino de los cielos tampoco. El avaro. Y dice bastante, ¿verdad? Dice que ni los maldicientes. Muchas veces topamos con gente que dice que es cristiana, pero después te lo dicen, después dices tú, ¿cómo eres cristiano? Pues estás echando malas razones. Pues eso ya no debe pasar entre los cristianos. Pero dice que ni los maldicientes, porque Dios en realidad, ¿verdad?, nos dio una boca para bendecir, no para maldecir. Y dice ni los estafadores. ¿Sí las han cometido por ahí alguna estafa alguna vez? Sí, yo pienso que es difícil que no te hayan cometido una estafa. Y igualmente te queda un sabor tan amargo y nunca se te va a olvidar en toda tu vida lo que te hizo aquel o lo que te hizo aquella. Se te va a quedar en tu vida. Es un sabor amargo que se queda en toda tu vida cuando te estafan. Es como si te roban. Tampoco van a entrar. Dice, y dice también, dice aquí también que los borrachos tampoco van a entrar al reino de los cielos. Y muchos dicen, pero si, ahorita la sociedad, la cultura en la que vivimos, la gente en la que vivimos hoy en el mundo entero, en muchos lugares, llaman al que es borracho que está enfermo, que es una enfermedad la borrachera. Si fuera una enfermedad, aquí Dios no la condenara, la borrachera, porque es una enfermedad. Pero no es enfermedad, es un desvío. Y entonces no van a entrar tampoco. Ahora, hay muchas, me pongo a pensar en eso porque como dice la escritura aquí, dice que unos éramos eso en el pasado. Y me pongo a ver porque el borracho, ¿por qué lo condena al borracho? No es porque toma. Y no es porque se emborracha ya, se toma y ya. No. Es que cuando la persona se emborracha, tiende a caer en todo. Le importa. Vulgarmente dicen, le vale. Cae en todo. ¿Por qué? Porque se descontrola la mente, se descontrola todo. Ya no eres el mismo. Vino un espíritu, el espíritu de borrachera, que es el espíritu del demonio, que viene sobre la persona y hace lo que le da su gana. Puede robar, puede meterse con alguien más, hace esto, hace el otro, hace aquello, le importa poco. Entonces Dios aquí, por medio de Pablo, lo está condenando, que los borrachos no van a entrar al reino de los cielos. Ahora, el borracho se rehabilita aquí. Es bien difícil. Yo siempre oigo cuando dicen, no, pues yo estoy yendo a Alcohólicos Anónimos. O fui a Alcohólicos Anónimos. Es bien difícil que se rehabiliten por medio de mano humana. Es bien difícil. De hecho, yo fui a Alcohólicos Anónimos no como paciente, pero para dar pláticas. Yo nunca creía en eso, aun cuando andaba en el vicio. Fui y donde estaba dando una plática un psicólogo, un policía y pues yo. Y no, pues no van al grano. Lo único que quieren es como entretención. Entretención, pero ellos siguen siendo unos alcohólicos, aunque dejen de tomar, toda su vida van a ser alcohólicos. Eso es lo que dicen.
Y ahí yo hablé de otra manera, les metí a Cristo, a Jesús les metí. Si quieren cambiar, Dios por medio de Jesús los puede cambiar. Y lo cierto que es bien difícil, pero el borracho en sí, por eso dice, no va a ver el reino de los cielos, porque a la vez es un grosero. Es un grosero, flojo, de todo. Porque un borracho pierde la noción del tiempo. Se degrada. Y me pongo a pensar porque tengo un hermano, ¿verdad?, que en estos momentos se encuentra en un centro de rehabilitación. ¿Y cuántas veces no ha estado en este centro de rehabilitación? Muchas veces. Entra y sale, entra y sale. Cuando se siente mal, va y se mete. Y si es que tiene lana, o alguien le paga, de los hermanos, le paga, y así está. Ahorita está metido ahí. Pero cuando sale, sale con un hambre de la bebida, que cae peor. Y claro, esos espíritus de borrachera llevan a la persona también a suicidio. Lo llevan a la perdición total. Está todo su cuerpo marcado de caídas, de golpes, destruyéndose a sí mismo la persona. Ese es solo un caso entre tantos millones que hay en el mundo entero. Y por eso Dios aquí, a Pablo está diciendo, ¿verdad?, condena todo esto y no van a mirar a Dios. Porque en realidad Dios nos dio una hermosa vida para vivirla. Y no para desperdiciarla de esa manera. Pero vuelvo a lo mismo, de ahí Dios nos sacó de esos lugares. Es terrible todo esto, porque el que ha conocido borrachos, ha vivido con borrachos, que es horrible. Es horrible. ¿Cuántas veces no vi sufrir a mi madre por causa de la borrachera de papá? ¿Cuántas veces no la vi sufrir? Llorar por toda su vida. Sufrir golpes, desprecios. El dinero se lo gastaba. ¿Cuántas veces? Por eso aquí Pablo lo condena. Y todavía miramos eso y vinimos a hacer lo mismo, viciosos. No podíamos, y así estaba el mundo aquel mundo antiguo estaba de la misma manera. Querían la rehabilitación, pero no querían a la vez. Es duro bastante, ¿verdad? Pero igualmente dice la palabra que unos de ustedes eran esto, pero ya no lo son. Y es lo que está aquí Pablo hablándole a los corintios. Y lo habla de los afeminados, porque dice que ni los afeminados van a entrar al reino de los cielos. Y lo dice, y los que se echan con varones. Entonces son dos cosas, pues unos son los afeminados, son los prostitutos. Esos no van a entrar al reino de los cielos. Oigan, ahí hay iglesias en las cuales tienen sus ministros ordenados, porque dicen que Dios es diferente al hombre. El hombre es muy leyístico, pero Dios es todo amor, y Dios los acepta. Pues no, están equivocados porque no los acepta. Ahora, yo no los estoy echando, porque lo que quiere Pablo es que se regeneren, que se dejen regenerar por Dios. No, qué esperanzas, ¿cómo voy a echarle a ellos? No, yo no les echo a ninguno. Porque Dios nos sacó del mundo, nos sacó a nosotros del mundo. Y nuestro trabajo, y nuestro deber, y nuestro deseo es que toda esta clase de gente que estoy nombrando se rehabiliten, pero con Dios, no por mano humana. Y dice que los prostitutos no van a entrar al reino de los cielos. ¿Había prostitutos en aquel tiempo? Sí, como los hay ahora, que se prostituyen por dinero. Sí. Los hubo ayer, los hay hoy. Los que se echan con varones, o sea, homosexuales, es lo mismo que un afeminado. También no van a poder mirar a Dios, a menos de que se arrepientan. Y es que el mundo antiguo estaba plagado de todo esto como hoy es. ¿Cuántos barrios no hay aquí en Dallas? Bueno, hay uno muy conocido, ¿verdad? En el cual está plagado ahí de gente homosexual. Pero si hablamos de borrachos, pues es en toda la ciudad. Y de todos esos
que cometen pecados están plagados por toda la ciudad también. Porque si se miran aquí Pablo no está diciendo, este es el más grande de los pecados. No, está poniendo a la par al homosexual, al afeminado, al borracho, al estafador, al avaro. Los está poniendo en la misma categoría. No van a entrar al reino de los cielos. Y es que era horrible, y la iglesia de Corintio de ahí había salido. Y ahí estaban viviendo en aquel cuadro. En aquel cuadro estaban rodeados. Era una generación pervertida. No solamente la gente ordinaria, pero sus gobernadores eran afeminados, homosexuales. Sus filósofos, de los más grandes filósofos, unos de ellos eran homosexuales. Cuando ustedes oyen y que dicen, ¡ay, qué amor platónico! Ustedes por ahí han oído. Y muchos por ignorancia lo dicen solamente. Se están refiriendo a ese amor entre homosexuales. Se dice que de los primeros 15 emperadores de Roma, 14 eran homosexuales. Ese era el testimonio que daban. Y les valía. Y toda la gente lo sabía. Lo sabían. Por ejemplo, el Nerón. Nerón, que Pablo nos dice que oremos por las autoridades, oren por el emperador. Pablo y Pedro murieron bajo Nerón. Y él decía, oren por el emperador. Él era tan depravado el Nerón, y todavía dice Pablo, oren por él. Era tan depravado que mandó castrar a un joven y lo tenía por esposa. Después no se contentó y tuvo un esposo, un hombre. Era depravado. Era depravado. Murió Nerón, entró el otro emperador y agarró por esposa al que había quedado. Ahora dices, ¡ay, qué horrible! Ahora dices, ¡ay, cómo era el mundo aquel! No ha cambiado, mis hermanos. Los hombres siguen siendo hombres, seguimos siendo hombres. No ha cambiado. Y yo cuando hablo todo esto no es para condenarlos a ninguno de ellos, porque mi deseo es de que brinquen y salten de ahí de donde están y vengan al conocimiento de Dios. Porque es un imposible a veces salir de esta clase de vicios. ¿Cuánto no nos costó llantos, sufrimientos a la familia por ser unos borrachos, unos malvivientes? Y no podíamos salir de ahí. Yo me maldecía, yo me golpeaba, quería salir del lugar de donde era, quería perderme. Pero no podía salir de aquello. Y así hay muchos que tienen esta clase de pecado, que viven así y que no pueden salir. Pero sí puede, porque hay uno que ya triunfó y que da la habilidad al hombre de regenerarse, y dice aquí de ser justificados y de ser santificados. Pero ese es un problema, mis hermanos, general, que ha pasado durante todos los tiempos desde que existe el hombre. ¿Cómo estaba Sodoma y Gomorra? ¿Cómo estaba? De igual manera. Ahora dicen, a veces decimos, estamos en una nación cristiana. Pues serán los cristianos que viven ahí, en esta nación, porque igualmente está lleno de depravación, de toda clase de estos pecados que he mencionado. ¿Cuánto rico, cuánto billonario no es avaro? ¿Y cuánto no desprecia a los pobres? Y no solamente eso, tampoco les ayuda. Yo sé que hay mucho billonario aquí que acumula, pero también da, pero hay muchos que no lo hacen. Hablando sobre este defecto, ¿verdad? O este pecado, porque decimos que solamente se oye en otras naciones las depravaciones. No, también aquí. Y voy a poner, el otro día estuve leyendo un artículo. Me cayó al teléfono este artículo donde en el Titanic, el barco ese famoso, se hunde en el 1912.
se hunde. Y en ese barco que se hundió, iban dos hombres muy importantes de aquí de Estados Unidos. Eran fregones. Uno era como almirante o general, era fregón. Iba otro hombre que era como tipo artista o del periódico, algo así. Eran hombres muy importantes, importantísimos. Y estaba saliendo, ¿verdad? No es algo que era un secreto. Pero estos hombres eran homosexuales, estos dos hombres. Entonces, ellos mueren ahí en el Titanic, mueren. Y una vez que ya mueren, ¿verdad? Y se sabe aquí en Estados Unidos, pues estos señores eran muy amigos del presidente de aquí de Estados Unidos en aquel tiempo, que era el presidente William Howard Taft. Eran muy amigos. Muy amigos. Y dice, ¿verdad? Dice en el artículo que el presidente, con la aprobación del Congreso, es lo que dice el artículo, ¿verdad? Y está. Mandaron a hacer una fuente en los jardines de la Casa Blanca. No me acuerdo si es al este o al oeste, pero hicieron una fuente en honor a estas dos personas. Y en un lado pusieron a un hombre con su atuendo militar, en honor, ¿verdad? En relieve, o sea, abultado. Y en el otro lado de esa, pues de la fuente, ¿verdad? Pero me refiero como puede ser piedra o algo, ¿verdad? Al otro lado pusieron a una mujer con una paleta, pero como una mujer hermosa. La pusieron. Pero ahí en el memorial ahí dice, en honor a estos dos hombres, en honor a fulano y a fulano. Pero dicen, ¿pero para qué pusieron la mujer ahí? Si eran dos hombres los que murieron. Y se supusieron, ¿verdad? Porque se tenía a uno como el esposo y la otra como la esposa. Y me pongo a pensar pues sí, el mundo se congratula aquí mismo, con la misma gente se congratula. Pero la diferencia, y no me sorprendo, porque en el mundo poco nos importa cuando no conocemos a Dios, poco nos importa sobre de eso. Poco nos importa. Pero cuando venimos a Dios es muy diferente. No podemos entrar con aquel costal, ¿verdad?, de pecado. No podemos entrar. Sino tenemos que dejarlo todo. Y aquí es cuando el hombre no se puede rehabilitar. Es imposible. Quiere hacer lo bueno, vuelve a caer, lo sigue haciendo, se sigue ensuciando. Y no nomás digo con esta aberración, porque el ser borracho es otra aberración. El fornicario, el avaro, el maldiciente es una aberración. Pero no podemos quitarnos de nada de eso, a menos de que venga la palabra de Dios y nos transforme. Es que eso éramos. Yo me acuerdo cuando quería cambiar en las palabras y me salían. Hasta que dije, ya llegó el momento. Pero como quien dice, en el mismo año me tumbó el Señor, en el primer año de mi conversión, me tumbó esas palabras. Me las quitó. Me quitó los vicios. Ahora, ¿soy perfecto? No, camino en el Señor, pero busco la perfección. Pero dice aquí, dice la palabra, dice Pablo, dice aquí está diciendo. Dice, pero ya han sido lavados. El triunfo del evangelio, mis hermanos. Dios vino a buscar a lo que estaba perdido. Y vino para gritarle al mundo entero que solamente Él es el único que puede cambiar al hombre. El triunfo del evangelio, mis hermanos, lo que ninguna institución humana puede cambiar. Dios lo hace de la noche a la mañana.
y venimos a ser otros. Para Dios no hay ninguno imposible. Dice la palabra. Ya se me dio poquita agüita. Dice, pero ya habéis sido santificados, lavados, justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Eso es lo hermoso del Evangelio, mis hermanos, que triunfa sobre todo. Sobre todo, tenemos a un Dios maravilloso, que nos sacó de las tinieblas. Y por eso ahora que lo seguimos, ¿verdad? Como pastor, como iglesia, mis hermanos, tenemos que velar siempre, porque vivamos la fe y siempre mirar las normas de lo que es seguir a Dios y de quienes no van a entrar al reino del Señor. Dios es maravilloso y yo personalmente digo, Dios ha sido bastante bueno. El Evangelio triunfó. El Evangelio vino a darle vida al mundo en tinieblas. Bendijo a aquel entonces como está bendiciendo hoy a todo aquel que quiere. Por eso digo yo sé que ahorita en este momento, ojalá que me oigan, me vean algunos de los que tienen esta clase de pecados que no han dado su vida y decirles que hay esperanza en Jesús. En el alcoholismo, cuando estás en el alcoholismo y vas a Alcohólicos Anónimos, te va a ayudar poquito, pero es como si nada más te palmean. Pero te garantizo que si te acercas a Dios, abre tu corazón a Cristo Jesús y ten ánimo, no te desanimes, no te lastimes, porque en realidad lo que quiere Dios es cambiar tu vida y la puede hacer, solamente préstate. Y mis hermanos, que esta palabra, ¿verdad? Ojalá le llegue a uno, a dos o tres o a muchos le llegue esta palabra y que puedan ser otras personas y que salgamos, ¿verdad? Que salgan de este mundo, que salgan porque no le fue el triunfo del Evangelio. Mis hermanos, que Dios me los bendiga bastante y en Cristo Jesús, ánimo y adelante. Amén.